El resto de nosotros vamos abriendo nuestras Biblias en el capítulo 7 de Apocalipsis y al final vamos a hacer una oración especial también por el 4 de julio, por este país, por nuestro país. Y bueno, por la gracia de Dios estamos avanzando en predicar toda la palabra de Dios. Creemos que Dios la inspiró, creemos que contiene la mente de Dios, su revelación, su carácter, su voluntad. ¿Quieres conocer a Dios? ¿Quieres saber qué es lo que quiere para ti? Está en la Escritura, ¿verdad? Dice la Biblia que Él ha exaltado su nombre y su palabra por sobre todas las cosas, que la suma de todas sus palabras es verdad. Jesucristo dijo: santifícalos en tu palabra es verdad. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y el mayor problema de nuestros días es la autoridad. O Dios es la máxima autoridad, o Dios es el que dice la verdad, o es el hombre la máxima autoridad y es el hombre el que dice la verdad. Y sabemos que Dios no miente, el hombre sí, ¿no? Entonces, por eso nos hemos entregado al estudio de la Escritura y hemos llegado al libro de Apocalipsis, el libro más abandonado y a veces mal interpretado, ¿verdad? Pero sabemos que Apocalipsis, junto con los otros 66 libros, fue escrita para revelarnos verdad, para mostrarnos. Es el libro de las conclusiones, ¿verdad? Tenemos la historia humana comenzando en Génesis. No son estos millones y millones de años que pues la falsa ciencia dice, porque eso ni siquiera es ciencia, es solamente una ideología, es una filosofía, perdón, es la palabra, ¿verdad? Sino que la palabra de Dios nos dice cómo todo comenzó y en Apocalipsis nos dice cómo va a terminar, ¿verdad? Y nos lo dice de esa manera. Hay un versículo clave en Apocalipsis: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Este es el verso clave de este libro de Apocalipsis, ¿no? Del cual debemos de leer y ver. Ciertamente hay simbolismo, pero podemos entenderlo si ponemos atención y lo leemos con la lógica y con el contexto que nos lo muestra. Ahora, ¿cuándo fue escrita? Este fue escrito a Juan en un tiempo de dura persecución, en un tiempo donde la iglesia estaba corrompiéndose más y más. Juan estaba en Patmos, ¿verdad? Y bueno, para el Señor levantarle, ¿verdad? Darle ánimo, se presenta a él y le revela el Apocalipsis, ¿no? Vimos las cosas que son, ve a Jesucristo glorificado de una manera impresionante, las cosas que viste, después las cosas que son, hablando de las 7 iglesias, ¿verdad? Justamente 7 iglesias, solo 2 de ellas fieles, 5 de ellas infieles, cayendo en pecado, en corrupción. Sin embargo, vemos ya a partir del capítulo 4, vemos la última parte de este precioso libro, que es las cosas que serán después de estas, el futuro, ¿verdad? Para este tiempo, en el reloj profético, la Biblia nos habla claramente de que la iglesia será arrebatada, ya no está en la tierra, ¿verdad? Juan está en el cielo, viendo la antesala del juicio final, el fin de todo gobierno humano, el fin de toda violencia, la esperanza eterna del cristiano o de la palabra de Dios por cumplirse. Toda profecía de la victoria de Cristo está por cumplirse, toda oración, porque el reino de los cielos, cuando oramos, venga a nosotros tu reino, el reino de los cielos va a ser establecido y va a ser contestado, ¿verdad? El heredero, que es Jesucristo, ha tomado el título de propiedad, que son este rollo con estos 7 sellos. Cada uno de estos sellos representa uno de los juicios, ¿verdad? Y abarcan. La Biblia nos muestra también con toda claridad que hay un último periodo de 7 años, ¿verdad? Llamados la Gran Tribulación, la semana 70 de Daniel, y representa este momento en el cual Jesucristo va a arrebatar del usurpador, que es Satanás, lo que le pertenece, ¿verdad? Y cada sello viene abriendo un juicio, ¿verdad? Y hasta que llega a las trompetas y a las copas. Los primeros 5 sellos, para darte un poquito de contexto, ¿verdad? Para recordarlo, los primeros 5 sellos son la primera parte de esta gran tribulación. Son 2 partes, 3 años y medio y 3 años y medio, ¿verdad? Vimos el banderazo de salida con el primer jinete, son los 4 jinetes, es la falsa paz, el engaño, cosas que estamos viendo mucho en nuestros tiempos, pero en este tiempo va a ser todavía peor. La aparición de un falso Mesías, un falso político, ¿verdad? Que va a hacer un pacto con Israel, el anticristo. El segundo sello rompe con esta falsa paz, ¿verdad? Y llega a guerra, violencia, destrucción. Lo estuvimos viendo también en el capítulo 6. El tercer sello trae una terrible hambruna, ¿verdad? A punto de que hay que racionar la comida. El cuarto sello y último jinete trae enfermedad y muerte a través de espada, hambre, enfermedad y fieras de la tierra. Hasta este punto ha sido que Dios ha quitado su mano. En el quinto sello vemos que ha habido también
mucha persecución hacia los que en ese momento se convirtieron al Señor, y ellos oran por venganza. Ya en el cielo, en este momento, el quinto sello, ¿verdad?, desata lo que llamamos el día del juicio de Jehová. Aquí ya el Señor pone su mano, ¿verdad?, y desata el terror del mundo. ¿Por qué? Porque comienza el mundo entero se cimbra, el universo entero, es lo que nos dice. El sol se pone negro como silicio, la luna se vuelve como sangre, ¿verdad? Cuerpos siderales caen sobre la tierra, ¿verdad? Toda isla y todo monte se mueve de su lugar. Los de mayor influencia sufren un terrible temor al punto que dicen: escóndanos del Cordero, porque su ira ha llegado. Y hacen una pregunta interesante, dicen: porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Y aquí nos quedamos, más o menos es lo que vemos. Te lo estoy diciendo muy rápidamente, tú lo puedes escuchar con calma después. Pero vamos al capítulo 7, el cual es un preludio. En medio de todo un caos y muerte, de los primeros sellos del inicio del juicio de Dios, ¿verdad?, aprendemos que no solamente hay gran tribulación en la tribulación, sino que también hay buenas noticias, ¿verdad? La realidad es que nuestro Dios es justo, es santo, es bueno, no dará por inocente al culpable, pero también es un Dios misericordioso, que no se complace en la muerte del malvado, ¿verdad? Y no es como los dioses hechos a la imagen del hombre, ¿no?, que exaltan su soberbia y todo no. El Dios verdadero se complace en perdonar, en extender misericordia, en ser generoso. Simple y sencillamente entregó a su Hijo unigénito, ¿no? Y este capítulo 7 es este preludio, que en medio de la ira de Dios vemos su misericordia, porque el Señor de pronto hace una pausa total, detiene de los 4 puntos cardinales, pone a 4 ángeles que detienen todo viento, ¿no? ¿Para qué? Para sellar a sus redimidos, ¿verdad? Y vamos a comenzar a ver estos redimidos. Ya los vimos la semana pasada con estos 144,000 de Israel, del pueblo de Israel, que representan las primicias del pueblo de Israel, quienes van a comenzar a predicar el evangelio, ¿verdad? La palabra de Dios nos muestra que en este tiempo estos 144,000 van a sobrevivir guerra, enfermedad, persecución, la violencia de gente endemoniada y entregada a su pecado, la hostilidad del anticristo y sus seguidores. Van a sobrevivir milagrosamente la misma ira de Dios en todos los juicios que vienen sobre la tierra, y Dios los va a proteger milagrosamente. Van a llegar hasta el fin de la gran tribulación de estos 7 años a un periodo que le llaman el milenio, 1000 años, donde Jesucristo va a juzgar y va a establecer su reino terrenal aquí. Todas estas cosas son inspiradas por el Espíritu Santo. Y entonces, lo que estamos viendo en este capítulo son 2 grupos de personas. De hecho, vamos a ver otro grupo más aparte de esos 2, los 144,000, pero en esta sección vamos a observar a otro grupo, ¿verdad? Algo que ha sucedido, que no ha sucedido en nuestros tiempos, es que la iglesia no ha podido cumplir con su encomienda de ser luz y sal. De hecho, al revés, pareciera que la iglesia está perdiendo, ¿verdad? Más y más estas filosofías humanas, humanistas, falsa doctrina. La iglesia pierde cada vez más y más su poder. Entonces diríamos: no, la iglesia no está cumpliendo. Pareciera no estar cumpliendo con su objetivo de predicar el evangelio a toda criatura. Al contrario, ¿verdad? Parece ser consumida, parece ser corrompida más y más. Sin embargo, en este grupo y en este tiempo nos vamos a dar cuenta cómo finalmente el evangelio va a triunfar, y va a haber un avivamiento como nunca antes jamás había existido, ¿verdad? Vamos a darnos cuenta cómo en la predicación de estos 144,000, muchos van a venir a Jesucristo, van a creer el evangelio. Por el principio entraron como incrédulos a la gran tribulación, obviamente, pero después van a confiar en el Señor, y vamos a ver un gran avivamiento, y el evangelio va a correr de una manera impresionante, ¿verdad? Y hoy vamos a observar esto. Este otro grupo nos muestra el resultado del trabajo de estos 144,000, ¿verdad? Una multitud de gente, ¿verdad?, que creyeron en Jesucristo, que van a sufrir el martirio, ¿verdad?, a causa de las guerras, de la persecución, pero sin embargo los vamos a ver en el descanso bienaventurado del cielo, siendo preservados. Hoy nos va a mostrar la Biblia esto: quiénes son, dónde están, cuál es su apariencia, por qué claman, por qué celebran. Vamos a estar viendo su futuro celestial, su recompensa, y por qué pueden sostenerse delante del trono y del Cordero, ¿verdad? Y vamos a ver una ocupación que tienen por la eternidad. Y hoy vamos a recordar algo que es muy importante también, mis hermanos: que la muerte física para un creyente
no es el final. Tampoco para un incrédulo, ¿verdad? Para un incrédulo pues es derrota, pero para un creyente no es el final. No es un castigo, es misericordia para los suyos, ¿verdad? Y más en este tiempo, donde hay tanto caos, el Señor lo que va a hacer es: vénganse ya, no quiero que estén en ese lugar. Y van a regresar a aparecer con el Señor en todo su poder y su gloria. Pero yo titulé este mensaje: la misericordia de Dios en medio de su ira, segunda parte. Nos vamos a dar lectura del versículo 9 al 17. Dice así: después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Precioso capítulo en medio de todo este caos, ¿verdad? Entonces vamos a ver, estamos viendo en este preludio la misericordia de Dios en medio de su ira. Y mi primer punto es: toda esta multitud se salva, muestra la misericordia de Dios. Versículo 9 otra vez. Después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, observa, de todas naciones y tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Cada vez que Juan dice después de esto, nos está mostrando una nueva visión, ¿verdad? La anterior culminó cuando nos mostró a los 144,000 que llevarán a cabo esta gran tarea de predicar el evangelio a toda criatura. Israel finalmente va a cumplir con lo que el Señor le puso al principio de dar a conocer al Dios vivo, ¿verdad? Y esta sección está confirmando el éxito de su misión. ¿Quién es esta multitud? ¿De dónde procede? ¿Dónde está? ¿Cómo está vestida? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está clamando? Juan, en primer lugar, ve una gran multitud. Esta palabra se refiere a un gentío abundante que obviamente él no puede contar. Le es imposible contarlo. Y lo primero que nos muestra de esta multitud es que el evangelio va a triunfar. El evangelio va a triunfar. Mis hermanos, como lo mencioné, al final ganaremos. La iglesia no parece estar avanzando, pero al final ganaremos, ¿verdad? La iglesia que tenemos en nuestros días a veces parece muerta o tibia en su mayoría, pero para este tiempo va a triunfar el evangelio. Y me da mucho gusto también saber eso, que a pesar de nuestras limitaciones, el Señor es el que salva, es quien cumple su voluntad salvadora, ¿verdad? A pesar de nosotros. Y va a ser la conversión que va a suceder en ese momento va a ser abrumadora, ¿no? Porque Juan está mencionando a gente de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas. O sea que el evangelio va a cruzar toda frontera, toda barrera cultural, ¿verdad? Cualquier descendencia, cualquier etnia, cualquier idioma, ¿verdad? Gente que quizá no pudo escuchar o no escuchó el evangelio en este momento lo va a escuchar. Y en ese momento va a suceder lo nunca antes visto. El evangelio va a triunfar. ¿Cómo sabemos que triunfan? Bueno, esa es nuestra siguiente pregunta. ¿Dónde estaban? Fíjate, esta multitud estaba delante del trono y en la presencia del Cordero. ¿Qué es este lugar, mi hermano? Pues el cielo. O sea, la meta final de aquellos que aman a su Salvador, la presencia eterna de Dios. Ahora, yo quiero aclarar algo en este momento. Si tú dependes de lo que este mundo te vende y de lo que este mundo te puede dar como placer, como gozo, como satisfacción, tu concepto del cielo siempre va a estar equivocado y miserable. Como te lo repito, para el mundo incrédulo la muerte es una derrota, y lo es, pero para nosotros no lo es. Para el mundo entero, el cielo, el mundo incrédulo, el cielo es como que sí, el cielo, pero es un concepto fantasioso. Es un concepto incierto o no existente, ¿verdad? Porque
realmente ponte a ver, por lo que trabajas, por lo que te mueves, por lo que haces, lo que realmente te mueve y lo que tiene valor es solamente lo que existe aquí y ahora, ¿verdad? Pero piensa, qué miserable y vacía es la vida si todo lo que tienes es para el aquí y para el ahora. Te voy a dar algunos ejemplos fuertes. Pregúntale a un bebé asesinado en el vientre de su madre. Su vida duró meses, horas o semanas. Pregúntale a un niño con cáncer. Pregúntale a un joven que muere en un accidente. Pregúntale a sus padres. Pregúntale a alguien que perdió a un ser querido. Pregúntale a una persona que sus facultades ya decayeron bastante por años. Es más, pregúntate a ti mismo cuando tienes un dolor de muelas o algo peor. Entonces, cuando te das cuenta y suceden estas cosas y el autoengaño de la vida, el maquillaje de este mundo, porque el mundo, la palabra mundo es esto, maquillaje de este mundo. Con todas estas cosas se desfigura, se desvanece y entiendes algo. No puede ser que yo haya sido creado solamente para esta temporalidad. Qué desperdicio, qué deprimente. Y lo más maravilloso es que no es así. Versículos como este nos dan una probada de la eternidad, mi hermano. Pero tenemos que entrenarnos en la palabra y por la fe para poder adquirir esta perspectiva. Si quieres en verdad vivir una vida plena. Fíjate, hay algunos textos que me encantan. Salmo 4, 13 al 16. Presten atención ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o tal ciudad y nos quedaremos un año. Y haremos negocios ahí y ganaremos dinero. ¿Cómo saben qué será de su vida el día de mañana? La vida de ustedes es como la neblina del amanecer. Aparece un rato y luego se esfuma. Lo que deberían decir es, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. De lo contrario, están haciendo alarde de sus propios planes. Y semejante jactancia es maligna. Fíjate, el Salmo 90, 10. 70 son los años que se nos conceden. Algunos incluso llegan a 80. Pero hasta los mejores años se llenan de dolor y de problemas. Pronto desaparecen y volamos. ¿Quién puede comprender el poder de tu enojo? Eso es lo que tenemos que entender, ¿verdad? Tu ira es tan imponente como el temor que mereces. Enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría. Salmo 103, 15. Nuestros días sobre la tierra son como la hierba, igual que las flores silvestres. Florecemos y morimos. El viento sopla y desaparecemos, como si nunca hubiéramos estado aquí. Pero el amor del Señor permanece para siempre con los que le temen. Y su salvación se extiende a los hijos de los hijos. Mis hermanos, esta es la perspectiva correcta. Estamos de paso. Tenemos tiempo limitado. Por lo tanto, eso nos tiene que dar un sentido de urgencia. Porque no es que no deseemos estar aquí. No es que busquemos la muerte. Claro que no, la vida es preciosa. Pero necesita el propósito correcto. Y cuando la planteamos de la manera correcta, nuestra vida se convierte en una oportunidad invaluable de invertir en lo eterno. Y entonces comenzamos a tener propósitos eternos y las prioridades correctas. La palabra nos enseña que cualquier inversión celestial, esto es algo importantísimo, mi hermano, solo se puede hacer en esta vida. Una vez que partes de aquí, se te acabó la oportunidad de vivir por fe. Se te acabó la oportunidad de vivir de acuerdo con la palabra, de negarte a ti mismo, de mostrarle al Señor lealtad, confianza y amor. Y ya no puedes hacer tesoros en los cielos. Por eso, crecer en sabiduría es vivir con esta perspectiva. Y el que vive con esta perspectiva no va a vivir apático. Al contrario, va a vivir al máximo. Va a aprovechar cada momento, no desperdiciándolo a la manera de este mundo, sino viviendo como el mundo nos dice, metas eternas, cuidando perspectiva, no dejándose extraviar por el engaño de las riquezas injustas. Porque sabes que el tiempo es corto y la Biblia te dice, a las riquezas le salen alas, se van en un instante. Y disfrutamos el mundo, ¿por qué? Porque Dios es el creador de todo lo bueno y disfrutable, aunque es temporal. Pero imagínate si disfrutas de una golosina favorita, de un snack, de la compañía de una persona, de un atardecer, del privilegio de ser padre, de la felicidad que se siente cuando recibes regalos, bendiciones, satisfacciones, cuando gana tu equipo favorito. Todas esas cosas son parte de lo que Dios nos hizo para disfrutar. Pero imagínate que estar en el cielo es este gozo, pero multiplicado a la n,000 potencia en intensidad y en duración. Millones, trillones, eternidad de gozo, satisfacción, felicidad que Dios creó ya en el cielo sin esa naturaleza caída, ¿verdad? Algo importantísimo es esto, mi hermano, que el cielo se trata de Dios y del Cordero y ellos son suficientes.
Porque mucha gente piensa, no, es que cuando vaya al cielo, y si ahí no hay gorditas con queso. O sea, cosas por el estilo, mi hermano, nada que ver. O sea, por venir algo a la mente. Pero cuando tú estés en el cielo no vas a extrañar absolutamente nada de las cosas de este mundo, nada. Ni siquiera tu relación con tu esposa, ni siquiera tu relación con tus hijos, nada. Porque Cristo lo va a llenar todo en todos y va a ser suficiente, porque ahí no necesitas más. Y esta multitud está ahí, en ese lugar de fuente inagotable de gozo, paz, amor, felicidad, delante del trono y delante del Cordero. Y está respondiendo la pregunta de los malvados, que están llenos de terror. Llegó la ira del Cordero, ¿y quién se va a sostener delante de su ira? Ellos. Ahora, ¿cómo es posible? ¿Verdad? Bueno, la palabra nos enseña esto. Dios es santo y de ninguna manera va a dar por inocente al culpable y castiga la maldad, y cualquier pizca de injusticia en su presencia inmediatamente se consume. Bueno, por su vestimenta y por lo que hablan y cantan y lo que tienen podemos saber la respuesta. Vamos a ver esta siguiente parte. ¿Cómo estaban vestidos? Estaban vestidos con ropas blancas, ¿verdad? Blanco es la palabra leucos, con K griega, que se refiere a un blanco deslumbrante, brillante, resplandeciente, ¿verdad? Que significa, sí, pureza, limpieza, justicia. Y obviamente no es que fueran justos por sí mismos. Imagínate, ellos eran incrédulos. Blasfemaban la verdad. Cuando les hablabas del rapto, cuando les hablabas de Jesucristo viniendo por su iglesia, estos están locos. Cuando decías, ven a la iglesia, no, yo que voy a andar yendo ahí a perder el tiempo, ¿verdad? Entraron a la gran tribulación sin creer. Sin embargo, por gracia de Dios, el Señor los atrajo y finalmente creyeron. Y fueron hechos justos a través de la fe, ¿verdad? ¿Cómo? Confiaron en Jesucristo, el único camino al Padre, la única puerta. Eso es importantísimo, mi hermano. Dijo Jesucristo, yo soy la puerta, el camino y la verdad y la vida. No es religión, no es otro ser, no es otra persona, es solo Jesucristo. Y por la fe en Jesucristo fueron santificados, limpiados, purificados. Ahora, este color blanco no solo nos dice algo, también el tipo de ropa, ¿verdad? Esta era como una túnica, la palabra stolé. Es una túnica que se usaba en celebraciones. Y esta misma ropa, si te fijas, es la misma ropa que traían los mártires en Apocalipsis 6:11. Dice así: se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habrán de ser muertos como ellos, ¿verdad? Nos dice también y nos menciona que todavía son almas sin cuerpos. En el capítulo 19 van a ser resucitados y van a recibir esta alma, este cuerpo, pero Juan los ve con estas ropas, que simple y sencillamente están mostrando que a pesar de lo que fueron perdonados, fueron aceptados, fueron exaltados, han vencido y están en una gran celebración. ¿Cómo lo vemos? Porque traen palmas en las manos, ¿verdad? En la Biblia siempre que tú veas palmas está asociado con celebración, con libertad. Por ejemplo, ellos utilizaban las palmas como tú y yo utilizaríamos los estandartes o las banderas ahora el 4 de julio, ¿no? O serpentinas, ¿verdad? Anunciando, con estas palmas están anunciando, la guerra terminó y se ganó. Ellos están con estas palmas diciendo, estuve perdido, estuve preso, estuve raptado, estuve secuestrado, estuve condenado, estuve bajo el peso de la esclavitud, pero ya pagaron mi rescate. Ya el enemigo que me tenía preso fue vencido y hoy soy libre. Por ejemplo, en las palmas, en las fiestas del tabernáculo, ¿te acuerdas? Es una fiesta judía, es representado mucho por palmas, ¿verdad? Y estas palmas representan también la libertad de la esclavitud de Egipto. Nuestro pecado siempre es representado por Egipto, la carnalidad, ¿verdad? Porque el pecado produce esclavitud. El no obedecer a Dios, el andar en mi propia justicia produce esclavitud, produce servidumbre, produce muerte a quienes lo practican. También cuando Jesús entra en la entrada triunfal a Jerusalén, ¿se acuerdan este domingo de palmas? También las personas, aunque ellos estaban pensando en un libertador político, pero igual estaban diciendo, somos libres, aquí llegó nuestro héroe, se acabó el yugo romano, ya no vamos a vivir más como extranjeros en nuestra propia tierra, hemos sido libertados, el héroe ya llegó. Esto es importante, mi hermano, porque si te fijas, es inconsistente y contradictorio que el mensaje de salvación en boca de un cristiano sea alguien que sigue amando su vida y sus pecados, sus hábitos pecaminosos. Porque el mensaje del evangelio es un mensaje de libertad del pecado y de la muerte y la esclavitud. Entonces es importantísimo, cuando nosotros proclamamos el evangelio, proclamarlo con una vida libre de estas cosas.
¿verdad? Así como estas personas, ¿verdad? Con esta multitud, por pura gracia y misericordia del Señor, rescatada, hecha acepta, limpiada, perdonada, celebrando que fue salva del mundo, de Satanás, del anticristo, del pecado, de la muerte, del infierno, de pie delante del trono y el Cordero por la eternidad. Mira lo que dice Hebreos en el versículo 23. A la iglesia de los primogénitos en el cielo se ha acercado Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos que han llegado a la perfección. Estos llegaron a la perfección. Ahora, no pierdas de vista lo que los llevó al cielo. Lo que los llevó al cielo fue la muerte, fue el martirio. Y alguien puede decir, ay, ¿no será un precio muy grande? Bueno, en primer lugar, recuerda algo, mi hermano. Vivimos temporalmente. Todos vamos a partir de esta tierra. 10 de cada 10 van a partir de esta tierra, sí o sí. Segundo, como te decía, el hecho de que Dios los sacara de la tierra en ese tiempo de causa y juicio es misericordia, es salvación, ¿verdad? Como ya lo leímos, hay un momento en el que la misma gente, recibiendo todos estos juicios, va a buscar la muerte, va a decir, ya me quiero matar, y no la va a encontrar. Dice que la muerte huirá de ellos. Entonces, para ese momento son por muchos otros 3 años, y lo único que hay en la tierra, ¿verdad?, es dolor y desesperanza, porque la tierra ya se le acabó el 20 a su sistema y a todo lo que hay, ¿no? Por eso, mira la sabiduría de Dios, ¿verdad? El malvado recibe juicio, quiere destruir al creyente, pero Dios utiliza todo eso para salvar a los suyos, ¿no? Y hay textos que me encantan de la Biblia que tienes que guardar en tu mente. El que ame su vida la perderá, pero el que pierde su vida por causa de mí la hallará. ¿Qué aprovechará al hombre si gana todo el mundo pero pierde su alma? El mundo no va a permanecer, ni sus estatuas, ni su historia, ni su legado, pero el que hace la voluntad de Dios, dice la Biblia, permanece para siempre. Ahora, ¿qué más hacían ellos con las palmas, con estas vestiduras blancas? Clamaban a gran voz, ¿verdad? Clamar a gran voz, ¿sabes qué significa? Literalmente clamar a gritos, literalmente chillidos, ¡ah!, gritos de júbilo, ¿verdad? Pero esto sí, ¿verdad? Imagínate, ¿cómo no iban a gritar? Gente que, a pesar de que toda su vida rechazó a Cristo, ¿verdad? Porque aquellos que experimenten la tribulación, te digo, es porque no fueron arrebatados con la iglesia, lo cual implica que fueron incrédulos hasta ese momento. Pero a pesar de su incredulidad, a pesar de todo lo que pudieron haber vivido en su rebeldía contra Dios, ¿verdad?, ver el destino, que no amaron la verdad y se entregaron al engaño, ahora ellos estén viviendo siendo salvos delante del Cordero, enriquecidos, perdonados, emblanquecidos, recompensados. ¿Cómo no van a gritar de gozo y alegría? Mira cuál es su clamor. Versículo 10, diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Pero entonces fíjate cuál es la celebración de nuestro gran Dios. No solamente de su poder, sino específicamente de su poder salvador, de su misericordia. Misericordia es no darte lo que mereces, de su bondad, de su generosidad. De ahí surge la alabanza y la adoración a nuestro Dios. Acuérdate, textos importantísimos, mi hermano. No hay otro nombre dado a los hombres por medio del cual podamos ser salvos. No hay nadie más en el trono que Dios. Checa, vuélvelo a leer, lee por toda la Biblia. En el trono, en el cielo, no hay nadie más en el trono de Dios que Dios, el Cordero y el Espíritu Santo. Poner a cualquier otro en ese lugar es idolatría, es sacrilegio y es un gran pecado. Dios no comparte su gloria con nadie. A Él pertenece la salvación. Él es, dice la Biblia también, el autor y el consumador de nuestra fe. Y nos dice que en ningún otro nombre, lo declara la Biblia, en ningún otro hay salvación, solo en Él. Y de hecho ese es el tema de todo el libro de Apocalipsis, la salvación de nuestro Señor, ¿verdad? Los 24 ancianos en el capítulo 5 cantaban de redención, ¿verdad? También los 144,000 cantan de redención. Estamos viendo todas estas cosas. El capítulo 19 también, por ejemplo, en Apocalipsis termina con esto. Fíjate, dice, después de esto oí una gran voz de la gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación, honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, cuando destruye la gran Babilonia. Pero en el capítulo 12 también dice, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, cuando Satanás es expulsado definitivamente del cielo. Entonces, debes saber que la Biblia es un libro de salvación y el Apocalipsis es la coronación de nuestro Salvador. Y el principal motivador de la alabanza de nuestro Dios es que nos ha salvado de nuestros pecados. Y ahorita vamos a ver un poco más de eso. Pero es importantísimo, mi hermano, conocer la Biblia y creerla y tenerla como nuestra más alta autoridad, porque es clarísima.
que nadie te venga a decir que no dice lo que dice o que le cambie el significado, porque al final hay una maldición también, el que le quite o el que le ponga, ¿verdad? Es lo que dice, ¿verdad? Y son adoraciones celestiales maravillosas. Ahora, fíjate, alguien más que se suma a esta adoración, los ángeles y su dicho. Dice, y todos los ángeles que estaban en pie alrededor del trono y a los ancianos y de los 4 seres vivientes se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Es interesante, mi hermano, la Biblia es lógica, la Biblia es clara y nos está mostrando diferentes grupos de personas, ¿verdad? Fíjate, ya habíamos visto los 24 ancianos que representan a la iglesia arrebatada. Es un grupo diferente, son seres humanos redimidos. Estamos viendo también al grupo, los vemos sentados con coronas de oro, ¿verdad? Vemos otro grupo con los 4 seres vivientes, ¿verdad? Arcángeles, otro tipo de ser celestial muy cercanos al trono de Dios. Vimos sus formas que capítulo 4 nos dice. Y una vez más está mencionando otro grupo, a estos ángeles, que no son parte de la multitud, son parte de otro grupo diferente. Y estos ángeles los vemos por toda la Biblia, que son millones de millones, seres majestuosos y poderosos postrados sobre su rostro ante el poder de la majestad del Dios eterno, porque solamente hay un Dios vivo, ¿verdad? Y dice que están postrados sobre su rostro adorando a Dios, ¿verdad? Y algo que me gustó mucho dice que, checa cómo lo dice, delante del trono y adoraron a Dios. ¿Quién está en el trono? En el trono está el Cordero, en el trono están los 7 espíritus que representan el Espíritu Santo y en el trono está Dios, un Dios en 3 personas. Así lo está mostrando, ¿verdad? Maravilloso. Fíjate lo que dice el versículo 12, diciendo, amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. No sé cómo será esta voz angelical, pero ellos dicen, amén, así sea. Confirmamos esto, confirmamos la celebración. Algo interesante acerca de los ángeles es que ellos no pueden experimentar salvación, ¿verdad? Los que caen quedan caídos y condenados, pero sí pueden ver la gracia de Dios en personas como nosotros, inconstantes, infieles, pecadores, pero transformados, ¿verdad? De pronto formar parte del séquito celestial. Mira lo que dice Pedro, dice 1 Pedro 1:12, hablando de los profetas y de los ángeles, dice, a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora les son anunciadas por los que les han predicado el evangelio por el Espíritu Santo enviado al cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Un ángel no puede experimentar la gracia de Dios. Un ángel no puede experimentar la misericordia de Dios, el perdón de Dios, la restauración, la adopción, pero sí puede ver el efecto de estas cosas en gente como nosotros, ¿verdad? Y fíjate su declaración, me encanta esta declaración porque habla de lo que es la adoración, de lo que deberían estar llenas nuestras canciones, y muchas de ellas están, y trato de escogerlas que así sean, ¿verdad? Pero nos dice lo mismo que el capítulo 4 y 5, pero en esto por lo que ya sucedió. Dice que la bendición, la palabra eulogia, de donde viene eulogio, ¿verdad? Que es toda palabra buena, toda palabra digna de loor, toda alabanza, es para el Señor. Que toda la gloria, doxa es la palabra, el peso, ¿verdad? El esplendor, la máxima belleza y majestad, no hay nada más bello que Él. Toda la sabiduría, la palabra Sofía, ¿verdad? Él es el que lo sabe todo. Él es el que creó la ciencia, Él es el que tiene todo el conocimiento existente. Él va a resolver todo con perfecta precisión, al punto que al final toda rodilla se doblará y todo el mundo va a decir, Dios, eres sabio, Señor, todo lo hiciste perfecto, ¿verdad? Nadie podrá decir nada cuando se desenvuelva todo el plan de salvación. Nadie va a estar inconforme, ni siquiera en el infierno. Todo el mundo va a recibir su merecido. Toda acción de gracias, ¿verdad? Eucaristía, de ahí viene esta palabra, Eucaristía, es acción de gracias, ¿verdad? Si Él es el autor y el consumador de nuestra fe, si Él es la fuente y el origen de todo lo creado, si Él es quien proveyó nuestra salvación, nadie más puede recibir gratitud o agradecimiento, solamente Él. Por eso dice, todo el agradecimiento para Él. Toda la honra también, la palabra timé, que se refiere al darle el máximo valor, la máxima estima, todo el respeto, todo el temor, todo el aprecio, solo para quien se lo merece. Qué triste que en nuestros días se menosprecie tanto a Dios. Es un pecado muy grave. Nos quedan otros. Todo el poder, dunamis, ¿verdad? Esta palabra dunamis, donde viene la palabra dinamita, se refiere a eficacia milagrosa. O sea, cualquier maravilla, no hay nada imposible para Dios. Toda la fuerza, la palabra ishus,
¿verdad? Que se refiere a potencia. ¿Has visto o te has imaginado cuánta potencia hay en el sol o en la tierra para que esté dando vueltas a la manera en la que está? Lo que hay dentro de un átomo, si explota, hay una explosión nuclear. Bueno, toda esa fuerza es mantenida por el poder entero de Dios. Dios mantiene el universo entero en circulación, ¿verdad? Un solo Dios en tres personas, el dueño y señor de todas estas virtudes. Pero mira, me encanta cómo todo este poder no se combina con orgullo, soberbia o egocentrismo, ¿no? Así como, no sé si viste los Avengers, ¿verdad? Como Thanos y ese tipo de dioses hechos a la imagen de Dios, que son egocéntricos, son orgullosos, son soberbios. No, todo el poder de Dios, todo esto que estás viendo es combinado con misericordia, con paciencia, con humildad, con mansedumbre. El hombre no sabe de estas cosas. El ser humano no lo entiende, pero nosotros sí, ¿no? Y esa misma escena la puedes ver tú ahí en Apocalipsis 5, 11 al 14. Puedes leerlo, ¿verdad? Ahí está. Eso es lo que estamos viendo ahora, ¿verdad? Vemos entonces a esta multitud vestidos de blanco, palmas en las manos, clamando bendiciones al Salvador. Vemos a los ángeles, ¿verdad? También clamando de la misma manera, diciendo amén, así es. Ahora vamos al versículo 3 y tengo mi segundo punto. La identidad y la procedencia de la multitud muestran su misericordia. La identidad y la procedencia. ¿De dónde vienen? ¿Quiénes son? Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de rocas blancas, ¿quiénes son? ¿De dónde ha venido? ¿Verdad? Pon atención quién está tomando la palabra en este momento. Son los ancianos, ¿verdad? El Espíritu Santo quiere hacer una diferencia entre los redimidos que salieron, que vamos a ver de dónde salieron, y los ancianos, los 24 ancianos que representan a la iglesia arrebatada, ¿verdad? Ahora, no le está preguntando como si él no supiera, sino que al estilo bíblico le pregunta a Juan para que Juan medite y recuerde quiénes son estos. Es bien importante, ¿verdad? Establecer eso, que Dios quiere que sepamos. Y Juan le dice: Señor, tú lo sabes, ¿no? Y versículo 14 dice: y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación. Y te lo digo con sarcasmo. Qué difícil es comprender la Biblia, ¿verdad? ¿Quién sabe quiénes serán los de esta multitud, verdad? Se requiere echarle mucho coco, ¿no? No, qué difícil, no me queda claro. O sea, por favor, estos son ¿quiénes? Los que han salido de la gran tribulación. Es este grupo de personas específicamente que es diferente a los 24 ancianos, ¿verdad? En esta última etapa de los 7 años de historia humana, ¿verdad? Que es el futuro día del juicio divino antes de la venida de Jesucristo para que establezca su reino, ¿verdad? Antes de los sellos, las trompetas y las copas, ¿verdad? Y no, algunas respuestas importantísimas: no, esto no sucedió en el año 70 como aquellos que hiper espiritualizan Apocalipsis dicen. No, eso no sucedió en el año 70. Hubo una destrucción del templo, fue horrible, pero Jesucristo mismo llama a este tiempo de los últimos 7 años como una gran tribulación, como jamás la hubo ni la habrá, ¿verdad? La única manera de decir no son ellos es porque vienes con prejuicios, con doctrinas extrabíblicas que se sobreponen a la autoridad máxima de la Escritura. Pero si lees literalmente lo que dice en su contexto natural, ¿a quién se está refiriendo? A los mártires de la tribulación, a los que murieron por causas ya sea violentas o naturales, o por martirio, ¿verdad? Tampoco son todos los mártires de la historia, ¿verdad? Quizá un comentarista lo pueda decir, pero la Biblia no lo dice. No son tampoco personas que nunca vivieron en la época de la iglesia, ¿verdad? No, es que algunos dicen eso, no, es que estos son a los que nunca vivieron. No, para que fuera eso tendrían que tener 7 años de edad, porque apenas hace 7 años que la iglesia fue arrebatada y comenzó, ¿verdad? Entonces es importante. Es gente que no fue arrebatada y que después creyó durante la gran tribulación. Tampoco es gente que se le dio la oportunidad de creer y arrepentirse después de morir. Esto es algo importante porque hay quienes dicen esto: no, es que después Dios les dará una oportunidad. No, Hebreos 9:27 nos dice que de la manera que está establecido, que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Esto es algo que debemos entender, mis hermanos. La única oportunidad para creer y para ser salvos es durante tu vida, ¿verdad? Tampoco es que a estas personas se les dio otra oportunidad, no, porque si estaban vivos y oyeron el evangelio y creyeron, fueron salvos. Pero ellos tuvieron la misma oportunidad que todo mundo, que todo ser humano. Nuestra oportunidad de creer el evangelio es durante el término de nuestra vida. Una vez que morimos, ya no hay más que hacer. Algo importantísimo, porque la Biblia no habla de purgatorios, no habla de orar por la salvación de los muertos. Ese es un invento humano, ¿verdad? No creo que quieras apostar tu vida
y tu salvación a la imaginación humana, porque solo la Biblia es verdadera. Y esto se saca también, por ejemplo, en el libro apócrifo de los Macabeos vemos a judíos orando por los muertos, pero esta es una costumbre que los judíos tenían de pedirle a Dios que recordara la vida de esa persona, ¿verdad? En especial si fue fiel, si fue obediente, cuando moría el Señor, recuerda todas las cosas buenas que hizo, todo lo que sí hizo, ¿verdad? Pero es por lo que hizo en su vida, ¿verdad? Que comprobó que honraba a Dios, que comprobó que su fe era correcta, que no era una persona impía, ¿verdad? No está hablando de hacer rezos o ritos para que la condena sea más corta, ¿verdad? Como si estuviéramos sobornando a Dios o algo así para sacarlo de cárcel preventiva. Eso no es bíblico. No es verdad, ¿verdad? Y es una afrenta contra el sacrificio de Cristo. Ahorita lo vamos a ver. La única oportunidad de arrepentirse y creer el evangelio es mientras una persona está viva. Y estas personas sobreviven después del arrebatamiento, escuchan el evangelio y lo creen, ¿verdad? Eso es algo importante. Otra cosa importante es la frase han salido. Esto es algo que van poco a poco, cada uno va creyendo, es martirizado, muere y va al cielo, ¿verdad? El arrebatamiento de la iglesia es en un instante, ¿verdad? Y se le dan vestiduras blancas. Y fíjate lo que dice el versículo 14. Y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Este concepto es importantísimo. Ya vimos un poco de su color blanco, pero nos habla de justicia, santidad y pureza de pecado. Fíjate, aquí hay algo que yo quiero hacerte ver. ¿Cuándo lavas algo? Cuando está sucio, ¿verdad? ¿Cuándo emblanqueces algo? Cuando está manchado, ¿verdad? Esto es importante porque la injusticia mancha. El pecado es algo sucio. Por eso la Biblia nos habla de santidad y de pureza. Te voy a comentar algo que es fuerte, pero estamos muy acostumbrados a vivir con el pecado. Y no entendemos que el pecado en nuestras vidas, mis hermanos, es como estar vestidos con ropa o con ropa que sumergiste en aguas negras llenas de heces. Eso es, cuando andas en tu pecado, conviviendo con él, es como si trajeras ese tipo de ropa. No solamente eso, cuando andas viviendo de esa manera es como cargar un perro muerto, un cadáver putrefacto. No lo entendemos porque convivimos con eso, pero para Dios así apesta el pecado, a corrupción y muerte. Por eso es inmundo para Dios. Por eso Dios no convive con el pecado. Por eso es que el Antiguo Testamento constantemente está hablando de un olor grato a Jehová, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Cuándo sucede? Cuando el pecado es limpiado, ¿verdad? Cuando ha sido juzgado. Por eso los holocaustos hacían subir olor grato al Señor, y los holocaustos tenían que ver con la muerte y con la sangre, ¿verdad? De animales que sustituían a nosotros. Por ejemplo, cuando fue el diluvio, Noé al salir hace un sacrificio de ovejas y dice que el Señor sube como olor grato, ¿verdad? Porque la inmundicia de la tierra, que todo el tiempo era pensamiento en mal, fue lavada, ¿verdad? Las mujeres saben muy bien que la sangre no funciona como detergente, ¿verdad? No vas y compras, deme 2 litros de sangre porque voy a lavar la ropa. No, ¿verdad? La sangre no limpia, mancha la ropa. Es algo difícil de sacar cuando una ropa se mancha de sangre. Pero en este contexto del Antiguo Testamento, es la sangre la que purifica el pecado, la que limpia, porque la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Fíjate lo que dice Hebreos 9. De hecho, según la ley de Moisés, casi todo se purifica con sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón. Por esa razón el tabernáculo y todo lo que en él habita, que eran copias de las cosas del cielo, debían ser purificadas mediante la sangre de animales. Pero las cosas verdaderas del cielo deberían ser purificadas mediante sacrificios superiores a la sangre de animales. Entonces imagínate esto, mi hermano, tienes que tener este concepto. El pecado es inmundicia, el pecado es olor a cadáver podrido delante de Dios. Y esto nos debe llevar a entender otra cosa, lo que significa que Cristo se haya hecho pecado. ¿Por qué? Porque es por medio de su sangre que nosotros fuimos limpios. Imagínate lo que significa que Jesucristo se haya hecho inmundicia en nuestro lugar delante de su Padre, al punto que el Padre derrama su ira sobre él. Y por eso la sangre de Cristo fue el sacrificio perfecto, este sacrificio superior que nos limpia y nos lava de toda inmundicia y de toda maldad. ¿Te fijas? Pero es el sacrificio de Cristo. Por eso este asunto de creer en mis obras, de creer en mis ritos, en mis liturgias, en mi religión, es una grosería delante de Dios. La palabra de Dios nos dice en Isaías que nuestras mejores obras de justicias son como trapos de inmundicia. O sea, es como querer limpiar tu impureza con otro trapo lleno de aguas negras. No limpias nada.
Y si estás menospreciando a quien sí se hizo injusticia para hacernos justos delante de Dios. Y cuando confiamos y creemos en Jesucristo, cuando reconocemos nuestros pecados, cuando le llamamos injusticia a lo que Dios le llama injusticia, no lo que este mundo le llama injusticia, porque este mundo a lo bueno le llama malo y a malo bueno, es cuando somos limpiados. Cuando me pongo de acuerdo con Dios, cuando empiezo a decir, Dios, lo que tú dices es verdadero y yo voy a vivir por lo que tú dices. Lo que yo digo no era verdadero y voy a ponerlo a un lado. Esto es confesión. El arrepentimiento es vuelta de 180 grados. Cambio mi mente, mi manera de pensar, la alineo con la verdad de Dios y entonces cambia mi manera de vivir. Comienzo a vivir de acuerdo con la verdad. Y eso es lo que hizo la sangre del Cordero derramada en la cruz del Calvario, mi hermano. Actúa a nuestro favor, lava nuestra inmundicia, me viste de vestiduras blancas que representa la justicia perfecta de Jesucristo a mi favor. Por eso una vez que soy salvo, nada me puede arrebatar de su mano. Por eso es que no tengo que estar haciendo ninguna otra cosa para mantenerme salvo. Por eso es que una vez que Jesucristo me hizo su hijo, Él no me puede perder. Y esa es la sangre de Cristo, ¿verdad? Que es una metáfora para referirse a la muerte expiatoria de Jesucristo. Y esta multitud creyó. Y por la fe y por el arrepentimiento recibieron justificación y reconciliación con Dios. ¿Puedes entender esto, mi hermano? Por eso es importante. Si tú sigues pensando que eres una buena persona, no has entendido el evangelio. Todavía no te ha caído el 20 de lo que es verdaderamente justicia. Porque para lo que es justicia para Dios es perfección y no existe nadie así. Ahora, ¿cuáles son los dos grupos diferentes? 3 grupos: los ancianos, los 144,000, los ángeles, y ahora tenemos a este grupo saliendo de la gran tribulación, ¿verdad? Dice el siguiente versículo. Y tengo mi tercer punto. Por eso están delante del trono de Dios. La recompensa de la multitud muestra su misericordia y gracia eternas, ¿verdad? Dice el versículo 15, por eso están delante del trono de Dios. Eso es lo que nos hace aptos para no temer el juicio. Eso es lo que nos hace aptos para poder estar seguros de que el Señor nos llevará con Él y no seremos llevados a esta gran tribulación en este momento, si creemos, ¿verdad? Checa qué es. Es la sangre del Cordero. No es religión, no son buenas obras, no son ritos. Es la fe en Cristo Jesús, en su sacrificio para quedar limpios y resplandecientes. Olor grato al Señor. Dice, fíjate qué es lo que hacen. Les sirven día y noche en su templo, ¿verdad? Este no es un servicio cualquiera, es la palabra letrauo, que se refiere a un servicio de un sacerdote en un templo, ¿verdad? Entonces es un servicio de adoración en el lugar más santo. Día y noche es un modismo para referirse a que nunca va a terminar, porque en el cielo no hay día y noche, pero es un modismo de lenguaje, ¿verdad? Otra cosa que podemos ver aquí es el templo, ¿verdad? Hoy en día hay un templo en el cielo. En el milenio, cuando lleguemos a ese punto, te pido que te sigas conectando y entiendas este punto. Va a haber otro templo, pero va a llegar un momento en el que no va a haber templo, porque el Señor lo va a llenar todo en todos. Fíjate, dice Apocalipsis 21:22. Y no viene ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero, ¿verdad? Pero hoy hay un templo y en ese templo están ellos sirviendo. Se les está dando este privilegio, ¿verdad? Los 24 ancianos están sentados en tronos. Es un servicio también, pero diferente. Versículo 15 dice, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Esta es una maravillosa imagen, mi hermano. En el Antiguo Testamento, cuando el Señor rescató a su pueblo y andaba con ellos en el desierto, el tabernáculo representa la presencia de Dios. Y cuando andaban de día, había una nube que los cubría. Y cuando andaban de noche, había una columna de fuego. Yo me imagino como que todo esto les daba un clima espectacular para ellos dentro del mismo desierto, porque Dios los estaba cuidando como un padre, los estaba guiando como un pastor. Y eso es lo que les está diciendo, ¿verdad? El que está sentado sobre el trono ya está extendiendo su tabernáculo, su habitación sobre ellos. Es una imagen de pertenencia, de aceptación, de protección. No sé cuál sea tu pensamiento, no sé cuál sea tu pasado. No sé si hayas vivido con una buena paternidad o no, pero en Cristo tienes el Padre perfecto, nuestro Dios perfecto, quien nos acepta, a quien pertenecemos, quien nos protege cuando le entregamos nuestras vidas, ¿verdad? Entonces piensa en esta gente, mi hermano. Sufrieron de una manera indescriptible, persecución espantosa del anticristo, tribulación del juicio de Dios sobre la tierra, pero para este momento el Señor los llama y extiende sus brazos, perspectiva eterna, mi hermano. Versículo 16, ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos,
ni calor alguno. Porque vamos a ver que hay mucho sufrimiento en ese momento, ¿verdad? Hay momentos terribles y todo eso va a desaparecer. Es lo que te decía en un principio. El cielo es algo que va a borrar cualquier cosa. Jesucristo lo va a llenar todo en todos. Cualquier sufrimiento que hayas tenido es como una milésima en billones y trillones de años. ¿Sabes lo que es una milésima, mi hermano? ¿Cuánto dura un segundo? Bueno, pues 1, ya se acabó. Ahora divide ese tiempo en 1000 partes, ¿verdad? Ahora agarra una de esas partes. Esa es una milésima. Un segundo dividido en 1000 partes y agarrar una parte. No es nada, no existe. Ya pasaron como quién sabe cuántas milésimas desde hace un buen rato. Pero imagínate esa milésima comparado con una eternidad. No hay comparación. Ese es el cielo, en la presencia de Dios. No va a haber lugar para siquiera un solo pensamiento de estas cosas. Versículo 17 nos dice por qué. Y último, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Te das cuenta? Esta misma palabra se utiliza cuando el Señor va a aplastar con vara de hierro a los incrédulos, pero a sus amados los va a pastorear, los va a apacentar. Y Él mismo, no ángeles, no otra cosa, no otras personas, Él mismo los va a llevar aguas de fuentes de aguas de vida. Él mismo, Jesucristo, no me imagino esta imagen, mi hermano, pero Él mismo va a enjugar, va a secar toda lágrima. Dolor, tristeza, sufrimiento van a dejar de ser, van a desaparecer. Dios mismo, fíjate, viene sacado de Isaías, dice el profeta Isaías: no tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará. Así necesitas conocer a Dios. ¿Lo conoces así, mi hermano? Y los conducirá a manantiales de aguas. ¿Conoces así a Dios? No estoy diciendo si tienes una superstición, si tienes una religión. ¿Conoces a Dios de esta manera? Versículo Isaías 28, 25, 8 al 9. Destruirá la muerte para siempre y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de los rostros y quitará la ofrenda de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y se dirá aquel día: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová, a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegremos en su salvación. Mis hermanos, estas son cosas en las que debemos crecer y pedirle a Dios entendimiento. Pero no va a suceder si tú solamente vienes el domingo a medio escuchar y cuando se termine el servicio ya no te acuerdas de nada. No va a suceder así. Si tú no tienes una relación con Dios diaria, si tú no tienes disciplinas espirituales, si tú no estás creciendo en el conocimiento del Señor, jamás vas a tener entendimiento de estas cosas. Y tu vida solamente se va a tratar del aquí y del ahora, de cómo me siento mal, de cómo me va mal o cómo me va muy bien, de placeres, de diversiones de este mundo. ¿Y sabes qué son todas esas cosas delante de esto? Son migajas, es ceniza. Y no vas a comenzar a valorar estas cosas hasta que no te propongas convivir con tu Señor. Y si no lo haces, esto que estás oyendo de mí, esto que estás leyendo aquí, te va a parecer poco. Porque tú vas a estar pensando: ay, no, yo mejor prefiero esto y aquello. Y siempre vas a estar cambiando lo eterno y real y verdadero por un plato de frijoles. Nunca te vas a dar cuenta de lo mal que hueles por el pecado del cual no te deshaces. No te vas a dar cuenta nunca de los parásitos espirituales que te estás comiendo por estar conviviendo todo el tiempo con las cochinadas que este mundo te ofrece. Y nunca poner atención a lo que Dios te está dando. Por eso mis preguntas para ti hoy son: ¿ya te has vestido de ropas blancas? ¿Estás seguro que has sido emblanquecido con la sangre del Cordero? Porque esto les ocurre a ellos hasta ese momento, porque rechazaron a Cristo toda su vida. El precio fue muy caro. Tuvieron cosas que vivir que tú y yo no tenemos que vivir ahora, a menos que viviéramos en China, en África o Medio Oriente, donde sí te cuesta la vida, y aún así no se va a comparar con lo que esta gente va a sufrir allá. Pero es muy importante esto. Estas cosas son para hoy, y hoy tú puedes ser emblanquecido, mi hermano, con la sangre del Cordero. Si no, estás en peligro de quedarte y no ser arrebatado por no haber creído. Y de todos modos quizá puedas decir: bueno, pues todavía tengo oportunidad en la gran tribulación. Si ahorita que te es fácil no te entregas al Señor, ¿cómo sabes que en ese momento que sea difícil lo vas a hacer? Aparte, va a haber un engaño tan terrible, ¿verdad? Porque es lo que estás viendo ahora. Viene un líder mundial el cual te va a ofrecer el cielo aquí y te va a decir: ¿quieres tu mejor vida ahora? Ven, adórame a mí. Es el anticristo. No solo eso, el engaño del pecado es poderoso. Y te digo que si no crees a la verdad hoy,
no pienses que va a ser más fácil creerla en aquel tiempo, porque va a haber gente que va a quedar engañada hasta el final y va a llegar al infierno porque no quiso creer, no recibió el amor de la verdad. Hay mucha gente que aún en medio del peor juicio va a estar maldiciendo a Dios, a pesar de esta multitud. Fíjate lo que dice 2 de Tesalonicenses 2, 9 al 12. Este hombre vendrá a hacer la obra de Satanás con poder, señales y milagros falsos. O sea, tú vas a decir, no, pues es que este Dios, mira lo que está haciendo. Si tú vives por milagros y por señales, puedes ser engañado. Cuidado. Lo único que no es falseable es la palabra de Dios, el fruto del Espíritu. Porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, es lo que dice el Señor. Fíjate el versículo 10. Se valdrá de toda clase de mentiras malignas para engañar a los que van rumbo a la destrucción. ¿Por qué? Porque se niegan a amar y aceptar la verdad que los salvaría. Por lo tanto, Dios hará que ellos sean engañados en gran manera y creerán esas mentiras. Entonces serán condenados por deleitarse en la maldad en lugar de creer en la verdad. Ahorita es la misma, exactamente la misma batalla, mi hermano. Si lo que yo te estoy diciendo es verdadero, o lo que sales y escuchas en CNN y en todos esos lugares es verdadero, y la narrativa del mundo entero incrédulo es verdad. No nos va a pasar nada cuando nos moramos. No, ¿qué vas a creer? ¿Por qué vas a vivir? ¿Qué hay en tu mente? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Cuáles son tus convicciones? El tiempo está muy cerca, mis hermanos, y la iglesia puede ser arrebatada en cualquier momento. No juegues a la religión, pon atención, no ames este mundo. Hoy es el día de salvación, y si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón y ven a ser lavado en la sangre del Cordero. Si tú no tienes una perspectiva eterna, tienes que hacer una decisión, tienes que comprometerte con la verdad. Es muy importante esto, mis hermanos. Decidir amar la verdad hoy, aborrecer la mentira, recibir salvación, porque eso vino a nuestro Salvador. Sé salvo de esta perversa generación. No esperes más. Si hoy eres salvo, puedes ser parte de estos 24 ancianos. ¿Cuál fue el sacrificio de Cristo? Su muerte en la cruz del Calvario. ¿Y su sangre para qué está? Para limpiarnos, para hacernos justos, para hacernos aceptos delante de Dios con un solo sacrificio. Y el día de hoy nos toca la cena del Señor, porque es el último día. Si quieren comenzar a repartirla, por favor. ¿Qué hacemos cuando compartimos la cena del Señor? El cuerpo representado por este pan, su sangre representada por este jugo de uva. Estamos recordando estas cosas, mis hermanos. La Biblia dice que no debemos tomarlo sin discernir, porque el que lo hace sin discernir, juicio bebe para sí, ¿verdad? Eso es lo que dice el Señor. ¿Qué es discernir? Es entender estas cosas que te acabo de decir. Es entender que yo necesito un Salvador. No estoy haciendo un rito religioso. Estoy recordando: Jesucristo, tu sangre fue derramada por mí, me limpió y me lavó. Jesucristo, tu cuerpo fue partido en la cruz del Calvario para hacer un nuevo pacto. Y la Biblia nos dice en Hebreos que hizo un solo sacrificio para siempre, no cada domingo, un solo sacrificio para siempre. El libro de los Hebreos nos lo enseña. Y lo que estamos haciendo es simplemente reafirmar: soy salvo, soy hijo de Dios por tu sangre preciosa. Hoy puedo decir, Señor, que tú me has salvado, que tú me has libertado. Hoy puedo decir, como estos hombres que van a decir hasta ese momento, pero hoy yo puedo decir que he sido emblanquecido en la sangre del Cordero. Dice la palabra en 1 Corintios 11:23. Porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomen y coman, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido, hagan esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga. Y eso es lo que estamos haciendo, anunciando que su muerte, vida, muerte y resurrección fueron eficaces para limpiarnos y lavarnos. Y estamos recordando esto porque ese es el pacto que hoy tenemos en Jesucristo, mis hermanos, un pacto inquebrantable, y es un pacto unilateral. No se basa en nuestras fuerzas, se basa en lo que Él hizo y terminó en la cruz del Calvario, lo que ya leímos.
la sangre preciosa del Cordero. Dice así: Señor Jesucristo, te damos gracias en este hermoso día, Señor. Gracias porque podamos recordar, Señor, en esta escena del cielo, Señor, en medio de todo este caos que habrá, Señor, tu buena mano, Señor. Y podemos entender, Señor, como lo estamos viendo hasta hoy, Señor, que la celebración, Señor, es una celebración porque tú eres un Dios que salva, que libra de la muerte y del pecado, que libra de la condenación eterna, Señor. Ese es tu mayor interés en nosotros, Señor. Las cosas que vemos son pasajeras, nuestra cartera, nuestra salud son pasajeras. Pero Dios, tú has puesto eternidad en nosotros, Señor. Y nos has dado libertad, Señor. Señor, tu cuerpo fue partido, Señor, en nuestro lugar. Como hoy lo leímos, Señor, toda injusticia es corrupción, es putrefacción, Señor. Y tú te hiciste pecado en nuestro lugar, Señor. Tú no convives con el pecado, Señor. Sin embargo, te hiciste pecado, de modo que nosotros pudiésemos vivir. Y recibiste, Señor Jesucristo, toda la ira de Dios sobre ti, la ira que nosotros merecíamos. Y por eso hoy podemos estar de pie delante de ti, Señor. Hoy en posición, como la iglesia tuya, estamos en posición. Justificados, limpios, delante de ti. Gracias, Señor. Si tú crees esto y lo entiendes, toma el pan y medítalo. Mientras lo masticas, piensa que el cuerpo del Señor fue molido en tu lugar, porque toda injusticia requiere ser muerta. Asimismo tomo también la copa después de haber cenado. Esta fue la copa de la bendición y representa esta sangre preciosa. Me encanta cómo lo dice, mis hermanos. La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Estos están en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Estos son los que han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Mi hermano, si has sido emblanquecido en la sangre del Cordero, permanece así. Ama justicia, ama santidad. No seas incoherente. Si no has tomado una decisión de apartarte para tu Señor, condenación bebes para ti. Pero si tú en verdad eres del Señor y le perteneces, y tú sabes en tu corazón quién te salvó y lo que costó tu salvación. No estoy hablando de perfección, no hay nadie perfecto. Pero estoy hablando de tu corazón. ¿Qué es lo que amas? ¿Qué anhelas? Tu relación con Dios, una relación que cuidas, que amas, que procuras. Puedes entonces tomar esa copa, porque entonces esto significa que Él te ha limpiado y te ha emblanquecido en la sangre del Cordero. Recuerda eso. Puedes tomar la copa. Y todas las veces que comemos este pan y bebemos esta copa, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que venga. Y esta palabra de que venga se refiere a que nuestro Señor está vivo y resucitado. Resucitó al tercer día, mis hermanos. Y viene por nosotros. Viene por su iglesia. Vamos a hacer un canto para despedirnos. Pecado se volvió, aunque no lo conoció. Fuimos hechos en él, justicia de Dios. Él se humilló, llevando la cruz. Amor asombroso, amor asombroso. Jesús el Mesías, nombre sobre todo,
si no has hecho nunca al Señor, el Señor de tu vida, solamente dile: Señor, te entrego mi vida hoy, Señor. Creo en ti, confío en ti, Señor, de hoy en adelante, no en mí, no en mis fuerzas, Señor. Confío en lo que tú hiciste en la cruz del Calvario, Señor. Creo que fue completo y suficiente, Señor. Gracias, Señor. Gracias, te entrego mi vida, dame vida. Creo que resucitaste el tercer día. Creo que estás sentada a la diestra del Padre. Creo que vendrás con gloria, Señor. Te creo a ti, Señor. Y no me creo ni a mí mismo ni a este mundo, Señor. Te entrego mi vida y te recibo como mi Señor y Salvador. En el nombre de Jesús, amén. Y el resto de nosotros, gracias por tu palabra, Señor. Ahí queremos estar. Danos esta perspectiva eterna. En el nombre de Jesús, amén. Y antes de que te vayas, mi hermano, vamos a darle gracias a Dios por los alimentos, porque afuera creo que hay hamburguesas. Y quiero hacer una oración también por este país. Y Dios, te damos gracias por tu provisión también, Señor. Y Señor, queremos entregarte a Estados Unidos, Señor, este hermoso país que nos ha adoptado y al cual hemos adoptado, Señor, que nos ha dado bendiciones, nos ha dado tantas cosas, Señor. Cuánta gente, Señor, de aquí ha salido a predicar tu evangelio, Señor, y hoy está en problemas. Hoy está en la necesidad de ti mismo, Señor. Hoy ha brincado una línea, Señor, alejándose de ti, Señor, y decidiendo creer la mentira y haciéndote a un lado una gran parte, Señor, desde el gobierno, Padre. Y tu palabra nos dice, Señor, que oremos, Señor, y oramos, Señor. Oramos por tus hijos, por tu familia, Señor. ¿Tienes todavía algo, Señor? ¿Tienes esperanza, Señor? Yo creo que sí. Mientras está la iglesia, Señor, hay esperanza, Señor. Y te rogamos en este 4 de julio por Estados Unidos, Señor. Por su gente, Padre. Por aquellos que en algún momento declararon que te conocían y te amaban, Señor. Tráelos de regreso, Señor. Te pedimos por una salvación impresionante, Señor. Te pedimos por un avivamiento. Por aquellos, Señor, que no te han conocido, Señor. Por aquellos que hoy te dan la espalda por amar su pecado, Señor. Por amar su injusticia. Señor, por favor, te pedimos que tú traigas mucha conversión, Señor. Avivamiento, traigas bendición y salvación sobre el gobierno, Señor. Sobre gente que esté en lugares de influencia, Señor. Porque eso es lo que tú quieres. Que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, Señor. Y a nosotros como iglesia, permítenos seguir siendo sal y luz en medio de esta generación perversa, Señor. Ayúdanos, Padre. Bendice, Señor, este país, Señor. Levántalo, por favor. Levanta tu iglesia en él, Señor. Por todas las cosas que has hecho, Señor. Por favor, Padre. Por favor, Señor, una oportunidad más antes de que vengas por nosotros, tu iglesia, Padre Santo. Lo entregamos a ti, Señor. Sabemos que nuestra ciudadanía está en los cielos, Señor. Sabemos que somos ciudadanos del reino de los cielos, Señor. Pero aquí nos has puesto, Señor. Y en la bendición de este país está nuestra bendición. Pero te pedimos por la bendición correcta, Señor. No solamente económica o política, Señor, sino principalmente espiritual, Señor. Levanta este país, trae arrepentimiento, Señor. Señor, que tu palabra y tu verdad sean exaltados y levantados, Señor. Que toda mentira sea expuesta, Señor. Y que tú, Señor, seas nuevamente reconocido, Padre. Señor, no estás en las escuelas, no estás en los lugares de gobierno y en muchos estados te han expulsado, Señor. Dios mío, por favor, ten misericordia y paciencia, Señor. Vuelve a levantar este país y en el nombre de Jesús oramos todas estas cosas. Amén. Mis hermanos, Dios les bendiga. Gracias por estar aquí entre nosotros. Y ya tenemos afuera hamburguesas. Tenemos muchas y yo no puedo comer muchas, así es de que por favor tienen que acabárselas.